Hay algo en la esencia de Virgo que no puede ser replicado ni contenido. Una fuerza silente, una precisión quirúrgica que se manifiesta no con gritos, ni golpes, ni aspavientos, sino con una mirada que atraviesa el alma y una palabra que desarma incluso al ego más inflado. El don más peligroso de Virgo no se lleva en la frente ni se exhibe como una espada alzada. Es un filo oculto, un poder que se activa cuando alguien traspasa límites invisibles, cuando la injusticia se hace presente, cuando la verdad se diluye entre máscaras. Ese don es su capacidad de cortarte, sin siquiera tocarte. Virgo no necesita levantar la voz. No necesita demostrar su fuerza porque su fortaleza es interior, templada en el fuego de la disciplina, la observación y el silencio. Es el estratega que ve lo que otros ignoran. Es el lector de gestos, el intérprete de silencios, el cirujano del alma que, con una sola frase, puede exponer tus contradicciones, revelar tus miedos y dejar al descubierto las grietas de tu máscara cuidadosamente construida. No lo hace por crueldad, sino por una necesidad intrínseca de autenticidad. Porque Virgo busca la verdad. No la verdad superficial, sino la verdad que arde, que libera, que transforma. Y si para encontrarla hay que arrancar ilusiones, lo hará sin titubear. Este don se vuelve especialmente temido porque llega sin aviso. Mientras otros signos confrontan de forma directa o explosiva, Virgo espera. Observa. Analiza. Mientras tú crees tener la ventaja, Virgo ya ha trazado el mapa de tus debilidades. No ataca por impulso, actúa con una precisión quirúrgica. No busca humillar, pero tampoco se inmola. Cuando decide hablar, cuando decide actuar, lo hace con una fuerza tan afilada como una navaja de obsidiana. Te corta, sí. Pero no sangras por fuera. Sangras por dentro, en ese lugar donde el ego se rompe y el alma despierta. Y es que no hay armadura que te salve del juicio de Virgo cuando ha llegado a la conclusión de que algo no está bien. No le interesan las apariencias, los adornos o las excusas. Su mirada es un escáner, su mente una base de datos implacable, su intuición una brújula que rara vez falla. Si cruzas la línea, si traicionas su confianza o si profanas sus principios, prepárate. No habrá gritos. No habrá escenas. Solo el hielo de su distancia, el filo de su análisis y la contundencia de su indiferencia. Porque Virgo, cuando se harta, no destruye con ira. Desarma con lógica. Desaparece con dignidad. Y en ese retiro silencioso, deja una huella que arde más que 1000 reproches. Pero detrás de ese poder existe una historia. Virgo ha sido muchas veces quien calla, quien observa, quien aguanta. Ha sido el sostén, el que organiza el caos de otros, el que pule los detalles, el que hace del deber su escudo y de la humildad su forma de vida. Pero llega un momento en el que ese volcán contenido decide liberar su lava. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Porque Virgo, al igual que la tierra que representa, parece estable hasta que ruge el terremoto. Y cuando ruge, es porque ha llegado el límite. No hay marcha atrás. No hay disculpas que suavicen su veredicto. Su corte es limpio. Sin gritos, sin golpes. Invisible, pero definitivo. Ese don, tan peligroso como admirable, es también una bendición. Porque Virgo no corta por odio, corta por amor a la verdad. Porque donde otros maquillan realidades, Virgo desnuda el alma. Donde otros titubean, Virgo sentencia. Y aunque a veces duela, su juicio es el comienzo de una transformación. Porque quien ha sido cortado por Virgo, rara vez vuelve a ser el mismo. Esa herida invisible enseña. Sacude. Despierta. Y si tienes la valentía de mirar dentro de ti después del impacto, tal vez descubras que en ese corte no solo hubo dolor, hubo también redención. Ese es el poder de Virgo. Un poder que no se exhibe, pero se siente. Un poder que no ruge, pero resuena. Un poder que corta, sí, pero al hacerlo, revela. Porque a veces es necesario ser herido por la verdad para dejar de vivir una mentira. Y nadie conoce mejor esa verdad como el corazón impasible y noble de un Virgo decidido. No es venganza. Es justicia. No es frialdad. Es discernimiento. No es crueldad. Es claridad. Y por eso, Virgo no necesita tocarte para hacerte temblar. Porque cuando se activa ese don, el mundo alrededor cambia. Y tú, inevitablemente,
cambias con él. Lo que muchos no comprenden del poder de Virgo es que su capacidad para cortarte sin tocarte no surge de la frialdad, sino de una inteligencia emocional tan afinada que roza lo sobrenatural. Virgo no es solo analítico, es profundamente perceptivo. Tiene la capacidad de ver capas que los demás no notan, de captar tensiones escondidas detrás de una sonrisa, de oír los silencios entre las palabras. Es en esa sensibilidad aguda donde reside su verdadero filo. No ataca con violencia, ataca con claridad. No hiere con odio, hiere con lucidez. Y muchas veces ni siquiera necesita decir nada, basta con una ausencia, una mirada, una retirada quirúrgica para que el mensaje sea comprendido con contundencia. Su silencio no es vacío, es sentencia. Virgo es el único que puede hacer que alguien cuestione toda su estructura interna con una sola frase. No por sarcasmo ni ironía, sino por la brutal precisión con la que nombra lo que los demás callan. Y ese poder, lejos de ser impulsivo o casual, es refinado a lo largo del tiempo. Virgo lo cultiva a base de observación, de paciencia, de absorber el comportamiento humano en todas sus expresiones. Es como un alquimista emocional, convierte la experiencia en sabiduría, la sabiduría en criterio, y el criterio en un juicio que no necesita justificación porque es evidente por sí mismo. Este don no es aprendido, es innato. Pero es pulido por la vida. Virgo lo adquiere porque ha sido herido muchas veces en silencio. Ha sido malinterpretado, infravalorado, sobrecargado de responsabilidades que nunca pidió pero asumió igual. Ha sentido en carne viva lo que es sostener a todos mientras pocos lo sostienen a él. Ha conocido la decepción sin escándalos, el dolor sin reconocimiento, la exigencia sin reciprocidad. Y al sobrevivir a todo eso sin perder la compostura, ha desarrollado una coraza invisible que no es dureza, es maestría emocional. Y esa maestría es la que le permite hoy usar su voz como un bisturí, no como un martillo. Otro aspecto pocas veces comprendido de este don es su carácter irreversible. Virgo no da pasos en falso. Si ha decidido cortar, es porque ha llegado a una certeza absoluta. Antes de eso, ha concedido oportunidades, ha sido paciente, ha intentado comprender. Pero cuando finalmente toma la decisión, ya no hay espacio para el drama ni para la súplica. El corte se da con una limpieza que desarma precisamente por lo definitivo. Porque Virgo no vuelve atrás. Cuando corta, lo hace desde la convicción, no desde el impulso. Y esa es la verdadera amenaza para quienes han abusado de su confianza, el saber que, una vez que Virgo se retira, lo hace para siempre, y lo hace en silencio, sin una escena final, sin necesidad de cerrarlo todo con palabras. Porque ya lo cerró dentro de sí, hace tiempo, mucho antes de que los demás lo notaran. También hay algo profundamente transformador en este don. Porque no solo es una forma de defensa, también es un acto de liberación. Virgo corta para protegerse, sí, pero también para purificar. Corta vínculos que ya no vibran en su frecuencia. Corta dinámicas que lo desgastan. Corta dependencias emocionales que lo nublan. Y en esa capacidad para soltar sin mirar atrás, para dejar ir sin aferrarse, reside una forma de poder que pocos se atreven a ejercer, la de decir esto ya no me sirve sin resentimiento, sin necesidad de herir, solo con la verdad como estandarte. Es importante entender que este don también es un peso. Porque Virgo no corta con alegría, ni con desprecio. Lo hace con dolor contenido. A veces incluso con lágrimas que nadie ve. Porque aunque parezca distante, Virgo siente profundamente. Pero ha aprendido que no todo lo que se siente debe conservarse. Que hay cosas, personas, y situaciones que deben ser soltadas para que la vida siga su curso. Y es en esa valentía silenciosa donde se encuentra la raíz más profunda de su poder. El coraje de soltar sin ruido. La fuerza de continuar sin mirar atrás. La dignidad de protegerse sin destruir al otro. Además, el corte de Virgo no es siempre hacia afuera. A veces lo dirige hacia sí mismo. Se exige, se cuestiona, se juzga. Es capaz de arrancarse de sí aquello que considera impuro, inútil o limitante. Es su forma de evolucionar. De crecer. De no conformarse jamás con la mediocridad. Y es ese mismo rigor que aplica consigo lo que le permite ver con tanta claridad las faltas ajenas. No desde una superioridad arrogante, sino desde un estándar de integridad que se impone a sí mismo antes que a nadie. Por eso, cuando Virgo te corta, también se corta así.
Porque no hay separación posible sin sacrificio. Y él lo sabe. Y aún así lo hace. Este don, esta capacidad de cortar sin tocar, es tan poderosa porque va más allá de la palabra o el gesto. Es energía. Es vibración. Es una frecuencia que se siente en el aire cuando Virgo se pone serio. Es un campo invisible que te indica que algo ha cambiado, aunque no se haya dicho nada. Es esa incomodidad que se instala cuando sabes que te han visto tal como eres, sin adornos. Es el eco que deja su retirada, el vacío que se siente cuando su presencia ya no está y su juicio ya ha sido pronunciado sin voz. Virgo no necesita destruir para marcar un antes y un después. Solo necesita alejarse. Y en ese alejamiento, en esa puerta que se cierra sin portazo, en esa distancia que no busca castigo pero sí equilibrio, es donde reside lo más temible y admirable de su don. Porque quien ha sido tocado por esa clase de verdad, nunca vuelve a caminar igual. Detrás de la temida capacidad de Virgo para cortar sin tocar se esconde una verdad aún más profunda, la conexión íntima entre su poder y el sentido del orden cósmico que habita en su interior. Virgo no solo reacciona ante las faltas ajenas o ante el caos externo, lo que realmente activa ese poder implacable es la disonancia con su sistema interno de principios. Virgo vive alineado con una brújula interna que no está impuesta por normas externas ni por la moral convencional, sino por una ética personal que se construye con experiencia, observación y una búsqueda constante de coherencia. Cuando alguien actúa en contravía de esa coherencia, cuando rompe el equilibrio o se instala en la mentira, en el abuso o en la incongruencia, es ahí cuando se activa la mirada clínica de Virgo y se prepara el corte que no necesita fuerza física, solo la convicción de lo inevitable. Este don no siempre es percibido en su magnitud porque Virgo no es escandaloso. De hecho, muchos subestiman su presencia tranquila, su tono medido, su modestia natural. No imaginan que detrás de esa actitud mesurada hay una mente que no descansa, que registra cada microtraición, cada disonancia, cada incoherencia. Virgo no olvida, pero no guarda rencor, guarda información. Y esa información, acumulada con precisión quirúrgica, le da el mapa completo de las intenciones, los patrones y las verdaderas motivaciones de quienes le rodean. Así, cuando corta, lo hace con conocimiento. No hay sorpresas ni errores. Solo una ejecución milimétrica de lo que ya estaba decidido mucho antes de que el otro lo supiera. La conexión de Virgo con lo simbólico también potencia este don silencioso. Virgo pertenece a la tierra, sí, pero no es una tierra salvaje ni desbordada, es la tierra labrada, ordenada, fértil por su cuidado, viva por su atención. Su espiritualidad se manifiesta en la materia. En los detalles. En el servicio. En lo que parece pequeño pero sostiene lo grande. Cuando alguien irrumpe con desorden, cuando llega el ego, la manipulación o la deslealtad, ese desajuste no solo hiere a Virgo emocionalmente, sino que contamina su mundo simbólico. Entonces, el corte que realiza no es solo emocional o relacional. Es una restauración del orden. Es su forma de limpiar el terreno, de volver a sembrar en tierra fértil, de proteger el ecosistema interior que tanto le ha costado construir. Pocos entienden también que Virgo no corta desde la falta de afecto. De hecho, muchas veces corta cuando aún ama. Cuando aún siente. Pero lo hace porque sabe que el amor no debe ser esclavitud. Que el apego sin respeto mutuo es una trampa. Que la permanencia sin propósito es veneno para el alma. Y ahí es donde radica uno de los aspectos más dolorosos y, a la vez, más admirables de su don. Virgo se elige a sí mismo, incluso si eso implica perder lo que ama. Porque no hay nada que valore más que su paz, su integridad, su armonía interna. Y cuando el vínculo amenaza eso, lo suelta. Aunque duela. Aunque sangre por dentro. Aunque nadie lo entienda. El corte de Virgo también es pedagógico. Aunque no lo haga con ese fin, quienes lo reciben rara vez salen ilesos emocionalmente, pero muchas veces emergen con una nueva conciencia. Porque Virgo no hiere por herir. Su corte deja huella porque es difícil de refutar. Porque confronta sin humillar. Porque obliga a mirarse sin distorsiones. Porque obliga a crecer. Muchas veces, quien ha sido cortado por Virgo descubre que ese dolor fue el inicio de su sanación, de su evolución. Y aunque eso rara vez se reconoce en voz alta, hay un respeto tácito que se instala. Una especie de reverencia silenciosa hacia esa figura que, sin violencia, te hizo despertar.
Otro aspecto no desarrollado de este don es su efecto colateral en Virgo mismo. Aunque aparenta firmeza y determinación, después de cortar, Virgo también se repliega. También duda en silencio. También repasa mentalmente cada palabra, cada gesto, cada señal que lo llevó hasta ese punto. Y aunque no vuelve atrás, aunque no lo muestra, muchas veces sufre el peso de tener que ser quien pone el límite. Porque Virgo no corta por placer. Corta porque ha comprendido que alguien debía hacerlo, y si nadie más lo hace, lo hará él. En ese sentido, muchas veces asume el papel del guardián, del filtro, del último bastión de la verdad en medio del caos. Y esa responsabilidad no es ligera. Le pesa. Pero la sostiene con entereza. También hay una dimensión espiritual en este don. El acto de cortar para Virgo no es solo un acto emocional, mental o simbólico. Es también un rito de paso. Una especie de muerte pequeña que permite renacer. Porque después del corte, hay un proceso interno que se activa, la purificación. Virgo limpia, ordena, sana. Saca del alma los restos emocionales de lo que fue. Y se reinventa. No queda contaminado por el rencor. No se estanca en la víctima. Se reconfigura. Cierra ciclos con elegancia. Y vuelve a comenzar con la misma dedicación con la que cuida una planta, con la que construye una rutina, con la que estructura un proyecto. Es su forma de volver a la vida. Y es también su forma de resistir el desgaste de un mundo que muchas veces no está hecho para su sensibilidad refinada. Por último, es importante entender que este don es escudo y lanza al mismo tiempo. Virgo lo usa para defenderse, pero también para abrir camino. Para proteger su energía, pero también para honrar su evolución. No es una herramienta de destrucción, sino de depuración. No es una reacción impulsiva, sino una expresión de maestría interna. Y es por eso que, aunque parezca frío o distante, el corte de Virgo está cargado de significado. No se da al azar. No se repite en serie. Cada uno es único, necesario, transformador. Quien ha sido cortado por Virgo lleva esa marca invisible que no se olvida. No por el dolor, sino por lo que revela. Porque Virgo no te hiere. Te muestra. No te destruye. Te revela. No te deja vacío. Te deja frente a ti mismo, con la verdad en las manos, con la posibilidad de reconstruirte desde un lugar más honesto. Y eso, aunque duela, es una forma de amor que pocos entienden. Pero que, con el tiempo, muchos agradecen en silencio. La naturaleza del corte de Virgo sin contacto físico también se enraiza en su vínculo con el tiempo. Virgo no es un signo que actúe en la inmediatez del impulso, sino que deja que el tiempo hable, que los hechos se acomoden, que las palabras muestren su peso real. Su don para cortar sin tocar no se gesta en un arrebato, se macera en la paciencia, se alimenta de cada pequeño detalle que otros ignoran, se fortalece en cada silencio sospechoso, en cada acto que no coincide con el discurso. Mientras otros reaccionan, Virgo espera. Y en esa espera, su juicio se afila. Porque el tiempo es su aliado más poderoso. Le permite confirmar lo que su intuición ya sospechaba. Le da espacio para reunir pruebas internas, para comprender patrones, para ver si lo que parece un error aislado es en realidad una constante disfrazada. Así, cuando corta, lo hace con la certeza de que lo que vio era real. No porque le dijeron, no porque alguien lo advirtió, sino porque lo comprobó una y otra vez, en su silencio paciente y revelador. Este vínculo con el tiempo también le da a Virgo una capacidad única para no reaccionar al drama. No importa cuánto se intente manipularlo con emociones sobreactuadas, con palabras rimbombantes, con promesas repentinas. Virgo ha visto suficiente. Ha estado ahí cuando nadie miraba. Ha escuchado lo que otros no decían. Su decisión no se mueve con el viento, ni se derrite ante la lágrima. Y eso, en un mundo que muchas veces confunde sensibilidad con debilidad, convierte a Virgo en una presencia desconcertante. Porque es emocional, pero no manipulable. Porque siente, pero no se traiciona. Porque puede tener el corazón roto y aún así sostener su límite con una serenidad casi inhumana. Ese equilibrio entre emoción contenida y firmeza lógica es otra faceta invisible de su peligroso don. También es fundamental destacar cómo este poder está íntimamente relacionado con el dominio del lenguaje. Virgo no solo observa,
también elige las palabras con una precisión que puede resultar demoledora. Sabe cómo decir lo justo para que el mensaje llegue con impacto, sin necesidad de alzar la voz ni de extenderse. Y, al mismo tiempo, sabe cuándo callar. Porque Virgo entiende el valor del silencio como herramienta de comunicación. Su corte muchas veces no es una frase fulminante, sino una ausencia de réplica. Un adiós sin discurso. Una desaparición que lo dice todo. Porque sabe que no todas las batallas se ganan hablando, y que el silencio, en ciertos contextos, tiene más filo que cualquier argumento. Es su manera de recordarle al otro que ha perdido el privilegio de su energía, de su tiempo, de su verdad. Y eso, en una sociedad donde todos buscan tener la última palabra, lo convierte en una figura inquietante. No porque imponga, sino porque se retira con la dignidad de quien no necesita convencer a nadie. Virgo, además, tiene una relación muy especial con los límites. No pone límites como quien levanta muros, sino como quien dibuja mapas. Para él, el límite no es castigo, es orientación. No es una negación, es una definición. Pero cuando alguien ignora sus límites, cuando los cruza de forma reiterada o los trivializa, Virgo no responde con confrontación inmediata. Deja que el otro se pierda en su propio laberinto, mientras él prepara el momento en que dirá basta. Y cuando lo dice, no es con rabia, es con una autoridad silenciosa que no admite réplica. Porque sus límites no se negocian una vez que han sido ignorados. Su corte es la restauración de ese límite sagrado, no solo por protección propia, sino como lección para el otro. Como una forma de decir, aquí termina el abuso. Aquí empieza mi paz. Otro aspecto que rara vez se comprende es que Virgo también corta con ideas, con creencias, con antiguas versiones de sí mismo. Es decir, su capacidad de soltar no se limita a relaciones o vínculos humanos. Tiene también la fuerza interna para destruir sus propias ilusiones, para dejar morir partes de sí que ya no resuenan con su presente. Puede revisar una creencia que sostuvo por años, examinarla, encontrarle grietas y dejarla ir, sin escándalos, sin apegos. Esta autocrítica constante lo convierte en un ser en evolución permanente. Pero también implica una dureza consigo mismo que pocos podrían sostener. Porque para cortar con lo externo, Virgo primero corta con lo interno. Y ese proceso, aunque silencioso, es devastador. Requiere un coraje que no se ve desde fuera, porque implica renunciar a seguridades, a roles, a versiones antiguas del yo que, aunque conocidas, ya no lo representan. Y esa capacidad para regenerarse sin victimismo es otro de sus dones más incomprendidos. Además, hay algo profundamente ético en su forma de cortar. Virgo no actúa desde el deseo de superioridad. No se siente mejor que nadie. Pero sí se exige más. Y eso hace que espere, tal vez ingenuamente, que los demás actúen con el mismo nivel de honestidad, de cuidado, de respeto. Cuando eso no sucede, no lo castiga con odio, sino con desapego. Su corte es, en el fondo, un acto de fidelidad hacia su propia ética. No se trata de demostrar que tiene razón. Se trata de mantenerse alineado con sus valores. Y eso es lo que vuelve su decisión inquebrantable, no es una reacción al otro, es una reafirmación de sí mismo. Virgo también tiene una relación simbólica con la limpieza. Y no se trata solo de limpieza física, sino energética, emocional, espiritual. Cuando corta, también limpia. Se purifica. Ordena su entorno, sus vínculos, su cuerpo, su alma. No deja residuos. No queda atrapado en recuerdos tóxicos ni en relaciones sin sentido. Es un proceso integral de renovación. Y muchas veces, ese corte se acompaña de una reconfiguración completa de su vida, cambia de rutina, de entorno, de hábitos. Porque para Virgo, cortar no es solo alejarse de alguien. Es elegir un nuevo estado del ser. Uno más ligero, más claro, más auténtico. Finalmente, su don también es protector para los demás, aunque ellos no lo entiendan al principio. Porque cuando Virgo corta, no solo se protege a sí mismo. También libera al otro de una relación que ya estaba contaminada, de una dinámica que ya no era justa, de un vínculo que tal vez no tenía futuro. Aunque al principio ese otro lo viva como rechazo, con el tiempo puede comprender que ese corte fue también una oportunidad. Virgo, sin proponérselo, obliga a quienes lo rodean a crecer, a mirarse, a corregir sus propios desórdenes internos.
porque el eco de su retirada no solo deja un vacío, también deja una semilla de reflexión que, si se riega con humildad, puede florecer en conciencia. Así es el don más peligroso de Virgo, silencioso, profundo, irreversible, transformador. No es violencia, es depuración. No es castigo, es enseñanza. No es distancia, es sabiduría. Y quien lo ha vivido, quien lo ha sentido, lleva en su alma la cicatriz invisible de haber sido atravesado por la verdad más pura, la que no grita, la que no hiere por herir, la que no se muestra, pero que nunca, jamás, se olvida. El don de Virgo de cortar sin tocar no solo se manifiesta en el acto, sino en el aura previa, en la atmósfera que genera incluso antes de que la decisión sea explícita. Hay una energía previa al corte, casi imperceptible, que se filtra en las interacciones, en la manera en que Virgo empieza a retraerse. No hay gritos, no hay advertencias. Solo un cambio sutil en la energía. El brillo de la mirada se apaga, la presencia emocional comienza a disiparse, las respuestas se hacen más neutras, más medidas. Es como si una neblina delicada comenzara a cubrir el vínculo. Quien está del otro lado puede no entender del todo qué está pasando, pero lo siente. Siente el frío del desapego que se aproxima, siente que algo se le escapa entre los dedos, aunque todo parezca normal. Y ese anticipo sutil es en sí mismo una manifestación del poder de Virgo, porque no necesita anunciar lo que va a hacer. Su alma ya lo está comunicando. También hay que hablar del legado que deja Virgo después de cortar. Aunque ya no esté presente en la vida del otro, su influencia permanece. No como un fantasma de rencor, sino como una vara invisible de medición. Quien ha sido parte de su mundo, aunque sea brevemente, queda condicionado por ese estándar de excelencia, de atención, de cuidado, de coherencia. Y cuando busca volver a vincularse con alguien más, muchas veces se encuentra comparando inconscientemente con ese nivel que Virgo representaba. Porque Virgo no da amor a medias, no construye conexiones a la ligera. Cada vínculo que sostiene es como un pequeño templo que cuida con esmero. Por eso, cuando corta, no deja solo ausencia. Deja la huella de lo que significó ser realmente visto, realmente cuidado, realmente comprendido. Y ese recuerdo se convierte, para muchos, en una vara con la que medir todo lo que venga después. Sin proponérselo, Virgo eleva el estándar de lo que alguien espera recibir en una relación. Otro aspecto profundo que rara vez se menciona es cómo Virgo experimenta internamente el acto de cortar desde la perspectiva del sacrificio. No es solo un límite necesario o una medida de protección. Para Virgo, muchas veces cortar implica renunciar a algo que aún valora, a una persona que en algún plano sigue queriendo. Pero su sentido de responsabilidad consigo mismo y su devoción por la verdad lo empujan a tomar decisiones que, aunque duelan, son las correctas. Esta cualidad lo convierte en una figura casi estoica, capaz de priorizar la integridad sobre el deseo, la paz sobre la pasión, la claridad sobre la confusión emocional. Pocas personas logran sostener una decisión así sin venirse abajo, pero Virgo lo hace, no por frialdad, sino por compromiso con su esencia. Y ese sacrificio, silencioso y sin espectadores, es una de las formas más puras de amor propio que existen. Virgo también tiene una relación singular con el concepto de redención. Aunque corta de forma definitiva, no niega el potencial de transformación de las personas. No espera milagros, pero si alguien verdaderamente cambia, si hay pruebas tangibles de evolución y no solo palabras vacías, Virgo puede reconocerlo. No necesariamente regresará, pero sí será capaz de ver al otro desde una mirada renovada, sin rencor ni prejuicio. Porque en el fondo, Virgo sabe que el crecimiento es posible. Lo que no tolera es la estafa emocional, la mentira disfrazada de propósito, la manipulación escondida detrás de una máscara de cambio. Por eso, aunque corta, lo hace sin odio. Y si alguna vez ese otro vuelve con humildad, con acciones verdaderas y no discursos aprendidos, Virgo podrá concederle su respeto, quizás su silencio amable, y en ocasiones excepcionales, una nueva oportunidad, aunque desde otra dinámica, desde otra madurez. Este don de cortar sin tocar también está íntimamente ligado a la relación que Virgo mantiene con el caos. Virgo lo percibe como una amenaza constante, no solo externa, sino interna. El caos emocional, la inconsistencia, la negligencia afectiva, la irresponsabilidad de quienes no se miran ni se transforman, generan en Virgo una sensación de alarma sutil pero persistente. Y es justamente ese radar interno contra el desorden lo que le permite anticiparse.
Mientras otros se adaptan, mientras otros toleran dinámicas que van degenerando lentamente, Virgo se adelanta. Lee los patrones. Identifica las fracturas invisibles. Y antes de que el castillo emocional se derrumbe, ya está recogiendo sus cosas con un gesto sereno y firme. Su corte, en ese sentido, no es solo un acto de desapego, es un acto de inteligencia emocional avanzada. Porque no espera a que el daño sea irreversible. Lo detecta cuando aún es invisible para los demás. A menudo se asocia la capacidad de cortar con dureza, con rigidez, incluso con crueldad. Pero en el caso de Virgo, es todo lo contrario. Su poder radica en que no necesita destruir al otro para alejarse. No necesita gritar, ni humillar, ni dañar. Virgo puede retirarse sin herir, simplemente dejando claro que ya no hay espacio para lo que no suma, para lo que no honra el valor que puso sobre la mesa. Ese nivel de desapego consciente requiere un dominio emocional que no es común. Es una forma de amor no dramático, una especie de amor que no esclaviza, que no retiene, que no suplica. Y esa forma de amor, aunque difícil de comprender, es profundamente liberadora tanto para él como para quien lo recibe. Hay también un componente ancestral en este don. Como si Virgo llevara en su ADN el rol del sanador, del cuidador del equilibrio, del protector del orden universal. Es un arquetipo que se remonta a las civilizaciones más antiguas, a los sacerdotes que no hablaban por hablar, a los alquimistas que transmutaban desde el silencio, a los guardianes que sabían cuándo intervenir y cuándo dejar ir. Por eso, cuando Virgo corta, no lo hace solo como individuo, sino como representante de ese linaje simbólico. Su acto tiene una resonancia más grande de lo que parece. Es una restauración silenciosa del orden natural. Es como si dijera, esto no puede seguir así, y si nadie más lo detiene, lo haré yo. Por último, es vital comprender que este don también protege a Virgo de sí mismo. Porque si no supiera cortar, si no supiera poner fin, se quedaría. Y si se quedara en lugares donde su alma ya no vibra, terminaría apagándose. Porque Virgo da hasta que no queda nada. Ama hasta el desborde. Sirve hasta el agotamiento. Y si no se protegiera con ese corte quirúrgico, su luz se consumiría en vínculos que no lo honran. Su don de cortar no es solo para los demás. Es su salvación personal. Es el acto último de amor hacia sí mismo. Es su manera de decir, no puedo quedarme donde mi esencia no puede florecer. Así, el don más peligroso de Virgo se revela como un arte sutil, como una alquimia del alma. Un poder que transforma, que enseña, que libera. Un poder que no necesita violencia ni escándalos. Solo necesita verdad, coherencia y el valor de ser fiel a uno mismo, incluso si eso implica irse en silencio. Porque hay cortes que no destruyen, hay cortes que, en realidad, sanan. Existe un plano aún más sutil y menos explorado en la capacidad de Virgo para cortar sin tocar, y ese plano es el energético, el metafísico. Virgo, al estar regido por Mercurio, posee una conexión muy particular con los hilos invisibles que conectan a las personas, las vibraciones, los códigos emocionales ocultos, las resonancias internas que a veces ni el otro ha descubierto aún. Virgo no solo percibe lo que se dice o se hace, también siente lo que está desajustado en un nivel que escapa al lenguaje. Por eso, su decisión de cortar muchas veces nace de una sensación inexplicable, una incomodidad vibracional que va creciendo lentamente. Puede ser una mirada que ya no se alinea, un gesto que antes no estaba, una repetición silenciosa de omisiones que se acumulan en el aire. Es un tipo de percepción que está más allá de la lógica inmediata y que roza lo intuitivo sin dejar de ser analítico. Esta capacidad lo convierte en un ser profundamente conectado con los cambios invisibles, con las mutaciones del alma, con lo que otros ignoran por estar ocupados en la superficie. Otra dimensión olvidada de este poder es la influencia indirecta que ejerce Virgo incluso cuando ya no está presente. Su corte no solo es un acto puntual, sino el inicio de un proceso interno en la vida del otro. Porque cuando Virgo se retira, no se lleva solo su presencia física, sino también su capacidad de ordenar, de cuidar, de iluminar zonas ciegas. Esa ausencia se transforma en espejo. Muchos, tiempo después, comienzan a entender cosas que no veían antes, errores que Virgo había intentado señalar con sutileza, patrones que les impedían crecer, dinámicas que estaban saboteando su propia evolución. Y esa conciencia, que llega sin reclamos ni sermones, tiene un poder transformador enorme. Es el legado silencioso de Virgo, ser el detonante de una evolución que el otro nunca supo que necesitaba.
También hay que hablar del vínculo entre este don y la salud física y emocional de Virgo. Este signo tiene una conexión directa con el cuerpo, no solo como contenedor biológico sino como campo de información emocional. Cuando está expuesto a entornos caóticos, a vínculos desequilibrados, a personas incoherentes, su cuerpo empieza a manifestarlo. Puede enfermar, agotarse, perder vitalidad, porque su sistema entero funciona como una brújula emocional. El corte, entonces, no es solo una elección emocional o mental, sino una necesidad biológica. Es una forma de desintoxicarse, de restaurar el flujo interno. Para Virgo, la armonía no es solo un ideal, es un estado vital que necesita para poder funcionar, para poder crear, para poder amar. Y cuando esa armonía es contaminada de forma persistente, cortar no es una opción, es supervivencia. Es el modo más directo que tiene de preservar su salud física, mental y espiritual. Otro aspecto que no suele desarrollarse es la manera en que Virgo es capaz de cortar no solo con personas o vínculos, sino con expectativas. Esto es un acto de madurez emocional que pocos logran con tanta precisión. Virgo puede amar profundamente una idea, un proyecto, una versión ideal de lo que una relación o una vida podían haber sido. Pero si esa expectativa comienza a contradecir la realidad tangible, si se vuelve una carga más que una motivación, Virgo sabe cómo soltarla. No sin dolor, pero con entereza. Puede haber soñado con algo durante años, puede haber puesto su energía en cada detalle de ese futuro imaginado, y aún así, tendrá la capacidad de cerrar la puerta si ese camino ya no se alinea con su verdad actual. Esta forma de cortar con lo intangible, con ilusiones, con planes, con imágenes proyectadas, requiere un desapego sofisticado, una madurez emocional profunda. Porque no se trata solo de dejar ir lo que ya no funciona, sino también de liberarse de lo que una vez pareció perfecto, pero ya no resuena con quien Virgo es ahora. Una dimensión todavía más profunda es su relación con el karma. Virgo no actúa desde la revancha, no corta para herir o para demostrar poder. Lo hace porque comprende, a un nivel instintivo, que hay vínculos que no solo estancan, sino que arrastran energía de ciclos pasados, de deudas emocionales, de patrones repetidos que necesitan ser detenidos. En este sentido, el corte de Virgo tiene una carga casi ritual, es una forma de decir hasta aquí llegó esta historia, y con eso, pone fin no solo a una relación, sino a un bucle karmático. En silencio, sin alardes, se convierte en el punto final de una línea ancestral. Y aunque el otro no lo entienda, aunque crea que fue algo abrupto o frío, en el fondo, Virgo está cerrando algo que venía arrastrándose mucho antes de conocerse. Está diciendo basta en nombre de generaciones, está limpiando una energía que no solo lo afecta a él, sino a todo su sistema emocional. También es importante entender que Virgo rara vez corta sin haber dado antes múltiples oportunidades para corregir el rumbo. Aunque no lo diga explícitamente, aunque no lo repita como un mantra, su mirada atenta, sus detalles, sus pequeñas correcciones cotidianas son advertencias sutiles, caminos silenciosos hacia la mejora. Pero si el otro no escucha, si insiste en ignorar las señales, llega un punto en el que Virgo ya no puede sostener la energía del vínculo. No por orgullo, sino porque ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Y ahí es donde su corte se vuelve implacable. Porque no nace del capricho, sino del agotamiento del alma. De saber que dio lo mejor de sí, que sostuvo más de lo que debía, que intentó salvar algo que ya no quería salvarse. Ese corte es, en realidad, un acto de cierre amoroso con uno mismo. Una manera de decir, me elijo, aunque me duela. Y eso es una revolución silenciosa que muy pocos comprenden en toda su dimensión. En otro nivel, hay que considerar cómo esta capacidad de cortar sin tocar también representa un acto de fe. Virgo, que muchas veces es catalogado como excesivamente racional, también tiene una profunda espiritualidad interna. Puede no expresarla con símbolos externos, pero vive en comunión constante con un sentido de propósito, con un llamado interno que lo guía. Y cuando corta, muchas veces lo hace siguiendo esa voz. Aunque no tenga todas las certezas, aunque no haya pruebas materiales inmediatas, Virgo sabe cuando algo ha dejado de ser parte de su camino. Y confía. Confía en que la vida le mostrará lo que viene después, en que el vacío no será castigo sino espacio para lo nuevo, en que el dolor de soltar será reemplazado por la paz de la coherencia. Este nivel de confianza en lo invisible, de fidelidad a su brújula interna, es una expresión espiritual poderosísima. Virgo no se queda donde ya no vibra, aunque no tenga a dónde ir aún. Y ese salto al vacío, sin espectáculo, sin testigos, es uno de sus gestos más heroicos.
Así, este don no es solo una herramienta de defensa o de selección, sino una expresión profunda del alma de Virgo. Es la culminación de su sensibilidad, de su mente analítica, de su ética, de su instinto de cuidado, de su vínculo con el tiempo, con el orden, con la verdad. Cortar sin tocar es, en el fondo, un acto de amor. Amor a la paz, amor al crecimiento, amor a la vida vivida con sentido. Y quien ha presenciado un corte de Virgo, quien ha sentido esa distancia inexplicable que no se llena con nada, sabe que ha sido testigo de un poder que no necesita armas, ni gritos, ni dramatismos. Solo necesita la fuerza silenciosa de una decisión hecha con el alma despierta. Dentro del misterio que envuelve el don de Virgo para cortar sin tocar hay aún fibras que no han sido expuestas, capas que no han sido desentrañadas. Una de ellas es la relación profunda y casi inconsciente que Virgo sostiene con el tiempo. Virgo no vive atrapado en el instante, ni se deja arrastrar por la nostalgia de lo que fue. Virgo mira el tiempo como un río sagrado, y sabe que cada vínculo tiene un ciclo. Observa sin interferir, hasta que algo en su interior le susurra que ese ciclo se ha cumplido. No fuerza cierres, no dramatiza partidas, simplemente se convierte en parte de ese flujo natural que deja atrás lo que ya ha dado todo lo que tenía para dar. Para muchos, ese movimiento puede parecer repentino o injusto, pero para Virgo es simplemente la verdad expresándose a través de él. La capacidad de alinearse con el tiempo real de las cosas, sin aferrarse al pasado ni esperar de más del futuro, es una de las razones más profundas por las que puede cortar con tal precisión y serenidad. En este sentido, Virgo no solo corta relaciones o dinámicas que le hacen mal. También corta versiones de sí mismo. Es capaz de hacer lo que a muchos les cuesta una vida entera, soltar la identidad que ya no le representa, despedirse de sus propios errores, de sus antiguos pensamientos, de los patrones que en algún momento creyó necesarios para sobrevivir. Y lo hace sin alardes, sin grandes revoluciones externas. A veces en silencio, a veces a solas, Virgo se transforma desde dentro, eliminando capas de ego, de necesidad, de apego. Este tipo de corte interno no tiene testigos, pero es el más valiente de todos. Porque requiere enfrentarse cara a cara con la propia sombra, con los miedos, con la culpa. Requiere mirarse sin engaños, sin excusas. Y al hacerlo, Virgo se purifica. No por perfección, sino por integridad. Se convierte en una versión más liviana, más honesta, más alineada consigo mismo. Esta capacidad de soltar partes de su ser, de evolucionar desde el desgarro íntimo, es otro nivel de ese don peligroso que lo habita. Hay otro aspecto raramente explorado, y es cómo Virgo puede cortar sin necesidad de palabras. Hay silencios de Virgo que son más elocuentes que 1000 discursos. El silencio, en sus manos, se convierte en un lenguaje refinado, en un acto de comunicación final. No es indiferencia. No es frialdad. Es una conclusión no verbal que transmite una verdad rotunda, ya no hay nada que decir. Cuando Virgo entra en ese espacio, no busca castigar ni ignorar, sino simplemente dejar que el silencio selle lo que las palabras ya no pueden contener. Y quien lo ha vivido, lo sabe. Porque ese silencio no es vacío, es presencia plena de una ausencia. No hay duda, no hay ambigüedad. Solo una certeza que lo cubre todo. Es como una puerta cerrándose sin ruido, pero dejando claro que ya no se puede volver a entrar. Desde el punto de vista de la autoconservación emocional, este don representa también una forma elevada de disciplina espiritual. Virgo no cae en la tentación de alargar lo inevitable, ni se engaña con espejismos emocionales. Tiene la madurez suficiente para no seguir alimentando algo que ya está muerto, aunque aún se mueva. Esa capacidad de discernir entre lo que aún respira y lo que solo simula vida es fundamental. Porque muchos signos, atrapados en la nostalgia o en el deseo, se quedan en relaciones por lo que fueron, no por lo que son. Virgo, en cambio, observa la esencia actual. Y si descubre que lo que hay ya no está vivo, se aparta sin resentimiento. No porque no le importe, sino porque sabe que quedarse sería traicionar su verdad. Y ese tipo de fidelidad a uno mismo es escaso y sagrado. Existe también un vínculo entre este poder y la limpieza emocional. Virgo tiene un impulso instintivo por purificar, por ordenar, por poner cada cosa en su lugar. Este impulso no se limita a los espacios físicos. También lo aplica en lo emocional. Su decisión de cortar puede ser vista como una especie de depuración profunda, como un acto simbólico de restauración del equilibrio interior. Elimina lo que contamina,
lo que entorpece, lo que genera ruido en su sistema energético. Así como limpia su casa de objetos innecesarios, limpia su vida de relaciones que ya no aportan armonía. Y en ese proceso, más que alejarse, lo que hace es despejar el camino para que su energía vuelva a fluir con claridad. Es una higiene del alma que pocos comprenden, pero que él necesita para respirar en paz. Poco se ha dicho también del efecto espejo que Virgo produce en los demás cuando decide cortar. Su presencia, tan atenta, tan precisa, tan contenida, suele obligar al otro a mirarse. Pero cuando Virgo se retira, ese espejo desaparece. Y es ahí cuando muchas personas sienten por primera vez el verdadero peso de su ausencia. No es solo que se haya ido alguien importante. Es que se ha ido la posibilidad de ser vistos con profundidad, de ser acompañados en su proceso con rigor pero también con ternura. Virgo no solo ofrecía amor, ofrecía visión. Y al cortar, deja al otro frente a su propio reflejo sin guía, sin marco, sin filtros. Es entonces cuando muchos entienden cuánto dependían de esa mirada que no solo contenía, sino que impulsaba a crecer. Y esa toma de conciencia, aunque a veces dolorosa, es un regalo en sí misma. También se puede profundizar en cómo Virgo gestiona el dolor después del corte. A diferencia de lo que se cree, no es que no sufra. Sufre, pero lo hace de una forma íntima, digna, sin buscar consuelo en lo caótico ni en lo superficial. Virgo no corre a reemplazar, no busca tapar el vacío con estímulos. Se queda con su duelo como si fuera una meditación silenciosa, un trabajo interno que debe ser realizado con presencia total. Y en ese retiro voluntario encuentra respuestas, encuentra dirección. No escapa del dolor, lo atraviesa. Lo ordena. Lo convierte en parte de su aprendizaje. Esta forma de lidiar con la pérdida no es visible desde fuera, pero es parte fundamental de su fuerza. Porque no necesita destruir lo que fue para poder seguir adelante. Solo necesita integrarlo, comprenderlo, y luego dejarlo ir. Incluso en los cortes más dolorosos, Virgo no pierde su sentido del propósito. Hay algo inquebrantable en su columna emocional que lo sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. Esa integridad interna, ese eje claro que no se deforma por el drama o la confusión, es una brújula que lo guía siempre hacia su centro. Por eso, aunque se equivoque, aunque haya amado sin medida, aunque haya sostenido más de la cuenta, cuando decide soltar, lo hace con la certeza de que se está eligiendo. Y esa elección, hecha desde el alma, tiene una potencia que no necesita ser explicada. Porque hay decisiones que no se gritan. Se respiran. Y la de Virgo es una de ellas. Así, cada nuevo aspecto que se revela sobre este don demuestra que no es solo una capacidad estratégica o emocional. Es un arte sagrado. Es el resultado de una profunda coherencia entre mente, cuerpo, corazón y alma. Es un gesto de libertad interna, una declaración silenciosa de amor propio, un acto de fe en el orden mayor que guía todas las cosas. Virgo corta sin tocar porque ya ha hecho todo lo demás. Porque ya sostuvo, ya esperó, ya intentó. Y cuando finalmente suelta, lo hace con la elegancia de quien no necesita ser entendido para ser verdadero. Lo hace con la serenidad de quien sabe que hay momentos en los que el mayor acto de amor es irse.